Gracias a todos por su asistencia. En este caso me toca presentar un estudio que hemos realizado hace ya algunos meses, un poco más. Eh, Voy a tratar de ser bien resumido y para no explayarme mucho, presentar solamente los resultados. El estudio se llama Microbiota de krill antártico y su relación con el cambio climático mediante un enfoque metagenómico 16S. Es el nombre del proyecto. Es un proyecto que está enfocado dentro de los proyectos antárticos, en los cuales el IPEN participa con frecuencia. Quien habla ha participado de los dos últimos Antares 26 y 27, realizados en el 2019-2020, en colaboración con otras instituciones y con el apoyo logístico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Bueno, para entrar de lleno al estudio, como les decía en un inicio, el título es Microbiota del krill antártico y su relación con el cambio climático, con un enfoque metagenómico 16S. ¿Por qué estudiar esto? ¿Por qué estudiar la microbiota del krill? Consideramos desde un inicio que el krill es un organismo que da soporte eh, nutricional a todo el ecosistema antártico y que su estudio desde diferentes ópticas es importante para entender un poco los mecanismos adaptativos a estos ambientes y también para entender un poco cómo es que estos organismos se van a adaptar a los cambios o a las inclemencias del calentamiento global y con su efecto de cambio climático. Entonces, hemos tratado de hacer este estudio enfocándolo desde un aspecto molecular, ya que nosotros tenemos la experiencia en este campo, hacemos estudios moleculares en diferentes áreas y tratamos de plasmar nuestros conocimientos en este aspecto. El objetivo principal del estudio era caracterizar las comunidades bacterianas que predominaban en esta microbiota. La microbiota es el contenido digestivo, en este caso interno, de las comunidades bacterianas que habitan dentro de este hospedero llamado krill antártico, que es un eufausido, un artrópodo, y establecer cuáles son esos parámetros o cuáles son esas relaciones que tiene con el clima de su entorno. Entonces, para hacer una metodología, un resumen, lo que hicimos fue un muestreo en las dos expediciones antárticas. Se tomaron muestras de krill. Estas muestras fueron trasladadas al laboratorio del IPEN, procesadas por metodologías de extracción de ADN, continuando con procesos de amplificación de secuencias 16S, que son específicas para identificar taxonómicamente microorganismos como bacterias. Luego fueron procesadas mediante una plataforma de Illumina de secuenciamiento de nueva generación para que estos resultados fueran procesados por un algoritmo bioinformático, ¿no? Para obtener secuencias puntuales y estas mismas ser comparadas con bases de datos de libre acceso para poder identificar a estas comunidades que están habitando en estos microhábitats muy interesantes. Entonces, empezamos con el área de muestreo, donde se hizo el trabajo. Esta zona es conocida como la Antártica o la Antártida Marítima. Es la zona muy cercana a la península antártica. Específicamente podemos apreciar la zona de la isla Rey Jorge, donde se encuentra la base peruana antártica. Nosotros hemos tomado 16 estaciones de monitoreo biológico y de esas 16 hemos tomado 26 muestras. Hemos clasificado a estas estaciones por zonas. Una zona es el estrecho de Bransfield, otra zona es cercana a las Islas Elefante y una tercera zona es en el paso Drake. Entonces, nosotros hemos tenido esos dos enfoques. Un enfoque principalmente evaluando las características de las comunidades microbianas por temporada de muestreo en la primera expedición 2019 y en la segunda expedición 2020, y otro enfoque basándonos en zonas geográficas de muestreo o monitoreo. Esos dos enfoques se van a mantener a lo largo de todo el estudio. Este es un cuadro general donde presentamos las coordenadas geográficas de las 16 estaciones de monitoreo con algunos parámetros físico-químicos marinos para poder un poco establecer cuáles son los parámetros que vamos a comparar. Asimismo, estamos aquí detallando la profundidad del muestreo, el año en el que fue realizado.
Este otro cuadro es un cuadro de resumen donde colocamos el número de reads que vienen a ser las secuencias producto del proceso de secuenciamiento y a su vez detallamos el número de OTUs que han sido identificadas en las 20 muestras evaluadas. Los OTUs son las unidades taxonómicas operativas que pueden hacer las veces de las especies de bacterias que se han identificado por cada muestra, ¿no? Este es un análisis in silico, no necesariamente es una equivalencia directa, pero para casos como estos estudios, sí se considera que un OTU es una especie o un espécimen bacteriano. También hemos evaluado los índices de diversidad, el índice de Shannon y el índice de Simpson. Estos dos índices, existen varios, pero estos dos nos están dando algunas luces de la diversidad bacteriana que pueden tener cada una de las muestras y asimismo cada una de las zonas evaluadas. Hemos hecho unos pequeños gráficos solamente para representar un poco lo que se está dando por muestra, ¿no? Tenemos 20 muestras y vemos por un lado la riqueza de especies, o sea, el número de OTUs que hemos identificado por cada muestra, y en el gráfico inferior tenemos la diversidad. En el eje Y tenemos el índice de Shannon, en el eje X tenemos el índice de Simpson, que lo que está demostrando un poco cómo es que se está comportando la diversidad biológica a lo largo de las 20 muestras, así como la riqueza. Este es un gráfico de burbujas donde podemos ver la abundancia relativa de los principales taxones identificados en este estudio. Lo que estamos haciendo primero es establecer un patrón, digamos, un patrón microbiano que se va a repetir en toda la microbiota del krill, ya sea de la zona 1, 2 o 3 o en la temporada 2019-2020. Primero establecemos esto, un patrón general. Y estas son las principales clases bacterianas que se han encontrado en este estudio. Este es un análisis de componentes principales y corresponde principalmente a lo que se llama comúnmente la diversidad beta. La diversidad beta establece, digamos, comparaciones entre diferentes ambientes o hábitats del número de especies y su distribución. En este caso, en el primer gráfico, tenemos un análisis de componentes principales utilizando una distancia mediada mediante la unidad UNIFRAC. Y esta distancia está basada en distancias filogenéticas. Quiere decir que las especies o los grupos bacterianos que nosotros hemos identificado se plasman en este gráfico para poder ver si de alguna manera estas comunidades se agrupan, ¿no? Y cómo es que estos grupos a su vez se ven representados o graficados en los grupos iniciales que nosotros planteamos como hipótesis. En el segundo gráfico vemos, por ejemplo, un análisis multiparamétrico MDS, no paramétrico, perdón, multidimensional no paramétrico MDS, que está basado en matrices de similitud Bray-Curtis. Estas muy importantes porque establecen comparaciones entre la abundancia relativa de los taxones que estamos identificando. Asimismo, en este último gráfico hemos agregado los factores físico-químicos marinos que hemos evaluado en el muestreo. Y lo que podemos notar en este gráfico inferior es que no existe un agrupamiento, por lo menos desde este punto de vista físico-químico que hemos agregado al análisis, no existe un agrupamiento o no hay una relación directa con las variables ambientales y las comunidades bacterianas. Pero lo interesante es que sí hemos encontrado algunas relaciones estadísticamente significativas en cuanto a lo que es diversidad. Como les mencioné en un inicio, teníamos dos enfoques. Por temporada de muestreo, 2019-2020, en el lado izquierdo vemos dos cajitas, ¿no? La azul y la amarilla, y por zona de muestreo, que son tres zonas, ¿no? La azul, bueno, naranja o amarilla y la gris. En este caso vemos estos dos resultados. En ambos casos, los valores de P son superiores al 0.05. Esto más o menos nos está diciendo que pues, la diversidad biológica no es realmente un factor que determine diferencias, ¿no? No existe diferencias, es decir, existe digamos, un patrón equilibrado de lo que es diversidad en las diferentes zonas y también por años de muestreo. Pero cuando hemos hecho la evaluación por solamente enfocándonos en un índice de diversidad, que en este caso es el índice de Shannon, que por lo general es el que más se utiliza para estos estudios,
sí encontramos diferencias. En el caso de análisis por temporada 2019-2020 del lado izquierdo, no presenta una diferencia significativa. En el caso del lado derecho, en este gráfico de bigotes y de cajas, encontramos que mediante un análisis permanova, o sea, de permutación por pares, de medianas, encontramos que sí existen diferencias cuando evaluamos, por ejemplo, la diversidad biológica entre el grupo 1 y el grupo 2. Asimismo, la diversidad biológica entre el grupo 2 y el grupo 3, ¿no? Si bien es cierto, esta diferencia entre el grupo 2 y el grupo 3 está cerca a ser significativa, quizás con un ajuste o con el retiro de algunas muestras extremas, ¿no? Algunos datos extremos que están haciendo que estos resultados no encajen significativamente, podría ser viable un análisis como ese. Entonces es interesante ver esto, ¿no? Si bien es cierto, no veíamos significancia estadística de diversidad biológica en el análisis anterior, en este análisis sí, lo estamos haciendo por grupos y para un solo índice de diversidad. A este análisis le hemos agregado una predicción funcional. ¿Para qué? ¿Y por qué? Porque nosotros lo que queremos es, mediante este estudio, es dar pie a otros estudios que puedan generar más resultados y enfocarlos principalmente a la potencialidad funcional de estos microorganismos. Y aquí hemos seleccionado algunas rutas metabólicas de importancia que consideramos que pueden ser o que pueden dar pie a estudios futuros, como por ejemplo rutas metabólicas relacionadas a la síntesis de antibióticos, también a procesos relacionados a proteínas de transporte celular, de membrana celular, procesos de reparación o de biodegradación de compuestos contaminantes como el metano o hidrocarburos aromáticos policíclicos, en fin, diferentes rutas metabólicas hemos seleccionado y hemos comparado cuál es la, digamos, la proporción y la abundancia relativa de estas rutas en cada una de estas comunidades que hemos evaluado. Las evaluaciones las hemos hecho también por pares. Primero, en el caso de las dos temporadas de muestreo, 2019-2020, y después en las zonas de muestreo, en las tres zonas de muestreo. Hemos encontrado algunos valores interesantes. Entonces, esto, si bien es cierto, no estaba planteado en un inicio del estudio, pero sí lo hicimos finalmente porque consideramos que la funcionalidad de estos microorganismos es lo que finalmente es importante para nuestros objetivos de investigación. Entonces, esto es una forma de plantear un poco cómo es que nosotros, mediante mecanismos tan, digamos, estandarizados de evaluación, mediante secuencias 16S, que lo que finalmente lo que hacen es caracterizar una comunidad microbiana, podemos llegar también a predecir cuáles son las funciones de estas comunidades mediante este tipo de análisis. Bueno, como discusión de nuestros resultados, lo que estamos reportando, si bien es cierto, es un número considerable de secuencias no identificadas. Esto, según algunos investigadores como Conte en el 2017, puede sugerirse que se deba a un endemismo bacteriano dentro de la microbiota intestinal del krill antártico o también a la falta de estudios en ambientes muy parecidos a este. También podemos evidenciar que hay diferencias en los valores de la diversidad bacteriana en cuanto a zonas de muestreo que pueden deberse a floraciones planctónicas. Y esto está muy relacionado con lo que planteamos al inicio, porque nosotros planteamos la clasificación de nuestras estaciones de muestreo por zonas y lo hicimos teniendo en cuenta esa, digamos, esa premisa que si bien es cierto, el estrecho de Bransfield está expuesto a una corriente oceánica antártica determinada, la zona cercana a la isla Elefante está más expuesto al derretimiento glacial, por lo tanto las condiciones digamos, de la columna de agua marina es distinta y asimismo la zona que corresponde al estrecho o perdón, al paso Drake. Entonces esas características han hecho que quizás la diversidad, ¿no? La diversidad microbiana se altere y cambie y nos presente estos resultados. Asimismo, las funciones de estas comunidades. Bueno, básicamente esos han sido algunos de nuestros resultados y nuestro reporte de cómo es que discutimos estos resultados. Podemos también mencionar finalmente que no existió ausencia, perdón, no existió correlación entre factores físico-químicos y marinos
en cuanto a temperatura, salinidad, oxígeno y pH, relacionándolo con la diversidad bacteriana evaluada por temporada de muestreo y por zonas de muestreo. Esto contrasta lo que mencionó Brothers y colaboradores en el 2018, que manifestaron que la microbiota de organismos marinos, ellos evaluaron, por ejemplo, microbiota en erizo de mar, y ellos vieron que sí existía alteración de la microbiota por factores ambientales y climáticos, pero lo hicieron en laboratorio. Entonces, nosotros mediante este estudio estamos demostrando un poco que quizás, si bien es cierto, no se refleja en la microbiota del krill, puede ser que otros factores estén influyendo en el cambio de diversidad genética o diversidad biológica bacteriana, dependiendo del ambiente de la zona geográfica evaluada. Finalmente, como conclusión, estamos presentando que la técnica de secuenciamiento genético masivo 16S para estudios microbianos es interesante y es muy buena porque nos está brindando los primeros resultados de caracterización de comunidades microbianas o bacterianas en krill antártico. No hay reportes al respecto. También este estudio está demostrando que existe un patrón microbiano que es perenne y que es constante en las comunidades microbianas de estos microhábitats, que están formados principalmente por bacterias de la clase Actinobacteria, Bacilli, Clostridia, Cianobacteria y Gamma Proteobacteria. También se reporta la presencia de una microbiota bacteriana compartida entre distintas poblaciones. Esto era lo que decía que era como un patrón, ¿no? Un patrón estable de las comunidades bacterianas y que jugaban un papel relevante en la aptitud del hospedador. Y eso está muy relacionado con los resultados mostrados en cuanto a la predicción funcional de estas comunidades. Finalmente, no reportamos la presencia de correlaciones o de relaciones entre las comunidades y su diversidad y los factores físico-químicos marinos. No quiere decir que no existan, pero en este caso puntual no hemos encontrado una relación. Es probable que el número de muestras no sea el adecuado, en fin, diferentes factores pueden haber influenciado. Y la diversidad bacteriana evaluada por temporada y muestreo tampoco se ha visto alterada en relación a las variables ambientales. Bueno, eso es todo en cuanto a lo que quería mostrarles para este estudio. Muchas gracias por su atención.